¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien confiabas profundamente? Es una sensación devastadora que puede dejar una herida profunda en el corazón. Las palabras de reproche, las discusiones intensas, los gritos. ¿Te has preguntado si realmente ayudan a sanar la herida de una traición? En este video, exploraremos cómo el silencio puede ser la respuesta más poderosa y sabia que puedes ofrecer en estas situaciones, desde la perspectiva del Zen y el budismo. Imagina esto, una relación en la que compartes tus pensamientos más íntimos, tus sueños, tus miedos. Construyes un lazo fuerte, uno que parece impenetrable, pero un día, todo se derrumba cuando esa persona a la que confiaste traiciona tu confianza. Tal vez fue una mentira, tal vez una acción que rompió lo que había entre ustedes. El dolor es inmediato y el deseo de confrontar y confrontar con furia es fuerte. Pero en ese momento, el Zen te invita a hacer una pausa. En las enseñanzas del budismo, se nos enseña que el camino hacia la paz interior no está en el gritar o desahogarse en un mar de emociones, sino en el silencio. El silencio, lejos de ser una forma de cobardía o de dejarse vencer, es una poderosa herramienta de autocuidado. Nos permite reflexionar, alejarnos de la agitación emocional y dar espacio para que la mente se calme. Pensemos en una historia muy común en el budismo, que nos muestra cómo reaccionar ante una traición. Un joven discípulo fue a su maestro y le contó sobre un amigo que le había hecho un daño irreparable. El discípulo, lleno de ira, no podía entender por qué su amigo le había fallado. «Maestro, quiero confrontarlo, quiero que sepa lo mal que me siento, quiero que sufra como yo sufro», dijo el joven. El maestro lo miró en silencio durante un largo rato y luego, con voz suave, le dijo: «¿Por qué te castigas más aún al buscar venganza? Si buscas que otro sufra para aliviar tu dolor, ese dolor nunca se irá. La paz solo puede venir cuando tú decides liberarte de la necesidad de que el otro sufra». El discípulo, confundido, preguntó: «¿Y qué debo hacer entonces?». El maestro sonrió y respondió: «Silencio. El silencio es la respuesta porque en él encuentras la fuerza de tu ser. En el silencio te permites sanar. No guardes odio en tu corazón. El silencio es el castigo más grande que puedes dar a alguien que te ha traicionado. Porque el silencio les deja con sus propios pensamientos, les hace reflexionar, mientras tú encuentras tu paz». Lo que este maestro le enseñó al discípulo es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. En el momento en que alguien te traiciona, hay una tendencia natural a querer que la otra persona sepa lo mucho que te ha hecho sufrir. Queremos que nos pidan perdón, que reconozcan el dolor que nos han causado. Sin embargo, lo que muchas veces no entendemos es que esa confrontación solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. El silencio, por otro lado, no es una pasividad ni una retirada. Es una forma de mostrar autocontrol, es un acto de sabiduría. En el budismo se nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de mantener la calma y la paz interior frente a la adversidad. Si respondemos con furia o resentimiento, estamos permitiendo que la otra persona siga teniendo poder sobre nuestras emociones. Pero si elegimos el silencio, les mostramos que ya no tienen poder sobre nosotros. No necesitan saber cuánto nos han lastimado, porque nosotros ya hemos sanado, en nuestra propia mente y corazón. En las relaciones de hoy en día, especialmente cuando se trata de traiciones, puede ser difícil poner en práctica este principio. Vivimos en una sociedad donde la inmediatez de las emociones y las reacciones rápidas son la norma. Pero el verdadero poder está en no permitir que las emociones negativas nos controlen. Al practicar el silencio, no solo estás mostrando fuerza, sino que también te estás brindando a ti mismo el espacio para crecer y superar lo que sucedió. El silencio, entonces, no es solo la ausencia de palabras, sino un medio para la autorreflexión y la sanación. Nos permite liberarnos del resentimiento y tomar las riendas de nuestras emociones. El silencio te permite encontrar el camino hacia el perdón
y el perdón te permite liberarte del peso del pasado. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una traición, recuerda el poder del silencio. No te dejes arrastrar por la necesidad de venganza o de gritarle a esa persona lo que te hizo. Haz una pausa, respira profundamente y busca la paz en tu interior. En el silencio encontrarás la respuesta que buscas. Capítulo 2. El silencio, como herramienta de autocuidado y liberación. En la sociedad actual, donde la comunicación constante y la exposición emocional son la norma, el silencio puede parecer una opción extraña o incluso contradictoria. Pero, en el budismo, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es un espacio sagrado donde se encuentra la verdadera claridad mental. Al elegir el silencio como respuesta ante una traición, no solo estamos tomando el control de la situación, sino también el control de nuestras emociones. Imagina que estás en una relación donde te sientes constantemente decepcionado. A lo largo del tiempo, has dado tu confianza y tu amor incondicionalmente. Pero un día, esa confianza se quiebra. El dolor es inmediato, y tu primera reacción podría ser gritar, acusar o incluso cortar por completo la relación. Sin embargo, el Zen nos enseña que, en lugar de caer en el impulso de la reacción, debemos ver esta oportunidad como una de crecimiento personal. El silencio es, en muchos sentidos, un acto de autocuidado. Es un espacio donde podemos sanar nuestras heridas sin la influencia externa del conflicto. Este tipo de autocuidado no solo se trata de evitar el sufrimiento, sino de crear un espacio interior donde podamos reflexionar sin ser arrastrados por las emociones turbulentas del momento. El budismo nos enseña a estar presentes en el ahora. En el momento de la traición, es fácil dejarse llevar por pensamientos negativos sobre el pasado y el futuro. El dolor que sientes puede llevarte a imaginar lo que podrías haber hecho diferente, o cómo podrías castigar a la otra persona. Pero, en realidad, esto solo alimenta más sufrimiento, como si estuviéramos bebiendo veneno y esperando que el otro se enferme. Cuando elegimos el silencio, decidimos liberarnos de ese veneno. Dejamos de lado la necesidad de que la otra persona sufra como nosotros. En su lugar, elegimos sanar, para que nuestra paz interior no dependa de lo que el otro haga o diga. Este tipo de autocuidado es una forma de ser amable con nosotros mismos, de dar espacio a la curación sin la presión de las expectativas externas. En el budismo, también se habla mucho sobre la importancia de la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Practicar el silencio ante una traición no es un acto de frialdad, sino de profunda compasión. Al no responder de inmediato con ira o resentimiento, nos estamos dando permiso para procesar el dolor de manera consciente, sin ser arrastrados por nuestras emociones más destructivas. Este enfoque no significa que debamos ignorar nuestros sentimientos o hacer como si no nos importara lo que ocurrió. En realidad, el silencio es una oportunidad para sentir y procesar el dolor sin la interferencia de pensamientos reactivos. A través de la meditación y la reflexión, podemos tomar conciencia de nuestras emociones, entender su origen y, eventualmente, liberarnos de ellas. Recuerda, la mente es como un río. Cuando las aguas del río están agitadas, no puedes ver con claridad lo que hay en el fondo. El silencio es como el proceso de calmar esas aguas. Cuando las aguas se calman, la claridad regresa, y podemos ver las cosas tal como son, sin la distorsión de la ira o el resentimiento. En una historia zen, un monje fue acusado injustamente de un crimen que no cometió. A pesar de su inocencia, los aldeanos lo rechazaron y lo criticaron. Sin embargo, el monje no respondió a las acusaciones con palabras o argumentos. En lugar de eso, pasó su tiempo en meditación, en silencio. Con el tiempo, la verdad salió a la luz, y los aldeanos se dieron cuenta de que su juicio había sido erróneo. Pero, más importante aún, el monje nunca permitió que las acusaciones lo alteraran. Él se mantuvo firme en su práctica de silencio, porque sabía que solo el silencio interno podría llevarlo a la paz. Al igual que el monje zen,
podemos aprender a enfrentar nuestras propias adversidades con serenidad. El silencio, lejos de ser una pasividad, es un acto de poder y de autocuidado. Nos permite liberarnos del sufrimiento innecesario y reencontrarnos con nuestra verdadera naturaleza. El silencio también te ofrece algo valioso: el control sobre tu energía emocional. Las palabras pueden ser poderosas, pero también pueden ser destructivas. Las palabras dichas en momentos de ira o tristeza rara vez ayudan a sanar. A menudo, solo empeoran las cosas, prolongando el sufrimiento tanto para ti como para la otra persona. El silencio, por el contrario, es una forma de recuperar esa energía, de redirigirla hacia tu bienestar en lugar de desperdiciarla en conflictos que no cambiarán el pasado. En las relaciones, el conflicto es inevitable, pero la manera en que respondemos a esos conflictos es lo que realmente define nuestro camino. Al elegir el silencio, te estás eligiendo a ti mismo. Estás eligiendo la paz sobre el caos, la reflexión sobre la reacción impulsiva y la sanación sobre el sufrimiento. Este es el verdadero poder que el Zen y el budismo nos ofrecen, la capacidad de encontrar serenidad incluso en medio de la tormenta emocional. Es un camino difícil, pero cada paso que das hacia el silencio es un paso hacia la paz. En lugar de buscar venganza o confrontación, puedes usar el silencio para liberarte de las cadenas de la ira y el resentimiento. El silencio finalmente te da la oportunidad de crecer más allá del dolor, para emerger más fuerte y más sabio. Capítulo 3. El silencio. Como transformación y respuesta consciente. El silencio no es solo una herramienta de protección o sanación, también es un medio de transformación. Cuando alguien nos traiciona, tenemos dos caminos. Podemos reaccionar desde la herida, dejando que el dolor controle nuestras acciones, o podemos responder con conciencia, utilizando la experiencia como una oportunidad para crecer. En la vida, no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo las interpretamos y cómo elegimos responder. El budismo nos enseña que el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo lo percibimos. La traición duele porque depositamos expectativas en alguien que no las cumplió. Sin embargo, el problema no es la traición en sí, sino el apego a la idea de que los demás deben actuar como esperamos. Cuando elegimos el silencio, nos alejamos de ese apego. En lugar de desperdiciar energía intentando cambiar a la otra persona o castigándola, dirigimos nuestra energía hacia nosotros mismos. Preguntémonos, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Cómo podemos fortalecernos en lugar de quedarnos atrapados en el dolor? La historia de Aiko y el peso del rencor. En un monasterio zen en Japón, había una mujer llamada Aiko que sufrió una gran traición. Su pareja, en quien confiaba plenamente, la engañó y la abandonó por otra persona. Aiko sintió que su mundo se derrumbaba. Su corazón estaba lleno de rabia, tristeza y resentimiento. Decidió visitar a un maestro zen en busca de consejo. Le contó su historia y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo superar este dolor? ¿Cómo puedo hacer que él sufra como yo estoy sufriendo?» El maestro zen sonrió con calma y le dijo: «Aiko, quiero que cargues una piedra grande en tu espalda y la lleves contigo a todas partes durante una semana. No la dejes ni por un momento. Luego, regresa y dime cómo te sientes». Aiko obedeció, aunque pensó que la tarea era extraña. Durante una semana, cargó la piedra a donde fuera, al mercado, al río, al templo. Con cada día que pasaba, su espalda se volvía más pesada y su energía se agotaba. Finalmente, regresó al maestro y dijo: «Maestro, esta piedra me ha cansado demasiado. Ya no quiero llevarla». El maestro asintió y respondió: «Ese es el peso del rencor que llevas dentro. Así como puedes soltar la piedra y sentir alivio, puedes soltar tu rencor y sentir paz, pero solo tú puedes tomar la decisión de soltarlo». Aiko comprendió la lección. En ese momento, decidió que no podía controlar lo que su expareja había hecho, pero sí podía controlar si seguía sufriendo o si elegía liberarse.
El silencio como respuesta consciente. Cuando alguien nos hiere, nuestro primer impulso es reaccionar desde la emoción. Pero una respuesta no es lo mismo que una reacción. Una reacción es impulsiva y nace del dolor, mientras que una respuesta consciente nace de la sabiduría. El silencio nos da el espacio necesario para elegir nuestra respuesta en lugar de dejarnos llevar por la ira o la tristeza. En lugar de gritar, insultar o buscar venganza, podemos usar el silencio para reconstruirnos. Podemos enfocarnos en nuestro propio bienestar en lugar de seguir atados a la persona que nos lastimó. En muchas ocasiones, cuando nos alejamos en silencio, la otra persona comienza a notar su error. No porque lo estemos castigando, sino porque el vacío que dejamos habla más fuerte que 1000 palabras. En el budismo, se dice que el mejor maestro no es quien impone su enseñanza, sino quien permite que la otra persona aprenda por sí misma. Al quedarnos en silencio, dejamos que la otra persona enfrente sus propias acciones sin nuestra intervención. En lugar de discutir o exigir explicaciones, permitimos que la vida se encargue de dar las respuestas. La paz, ¿qué viene? Con soltar. Soltar no significa olvidar, ni significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que decidimos no permitir que el dolor nos defina. Al guardar silencio, nos damos la oportunidad de sanar sin depender de nadie más. El budismo nos enseña que la verdadera libertad no viene de cambiar a los demás, sino de cambiar nuestra relación con el sufrimiento. La traición nos lastima, pero no tiene que destruirnos. Si la enfrentamos con sabiduría, puede ser la semilla de nuestra transformación. Cuando elegimos el silencio como respuesta, no es un castigo para el otro. Es un regalo para nosotros mismos. Nos permite cerrar un ciclo con dignidad y paz, sin alimentar el sufrimiento. Así que, la próxima vez que alguien te traicione, pregúntate, ¿quiero seguir cargando esta piedra o quiero soltarla y caminar libre? La decisión está en tus manos.